lejano 2015, con Rita, tomamos la decisión de comenzar a cumplir un sueño: viajar. Pero viajar en grande. No por hacer viajes lujosos, sino por ir a lugares que hasta hacía poco tiempo parecían lejanos. No tanto por lo geográfico, que también, sino por lo económico. Y luego de asesorarnos con amigos o compañeros de trabajo que tenían como hábito viajar, descubrimos que podíamos hacerlo, planificando bien y estudiando mejor los destinos que nos propusiéramos. Fue así que en 2015 comenzamos el plan España, que sería nuestro primer objetivo. El concepto era conocer lo más característico de España para tener un primer panorama amplio del país peninsular. Las facilidades eran el idioma y que no era un país caro, sino por el contrario bastante accesible. Así que se planificó bien, era ir hacia lo desconocido. No quisimos comprar ningún paquete turístico, queríamos hacerlo todo por las nuestras, estudiados los paseos, los lugares, los gastos, las comidas, todo en una planilla bien detallado y ahorrando antes, nada de viaje ahora y pague después. Después a disfrutar de fotos, videos y recuerdos, pero sin ninguna deuda. Definimos que visitaríamos 4 regiones españolas, la central con su capital, Madrid, y ciudades aledañas que son un clásico, como Toledo, Ávila o Segovia. Luego, ir a Galicia con su capital y ciudad mítica, Santiago de Compostela. Y después, hacer una visita de un día a 2 ciudades importantes y vinculadas a mi familia: Coruña, en las Rías Altas, y Vigo, en las Rías Bajas. Posteriormente, visitar la segunda ciudad más importante de España, Barcelona, y finalmente ir al sur, a Andalucía, para conocer Sevilla y otros 2 puntos clásicos, Granada y Córdoba. 4 ciudades que podrían asimilarse a 4 estaciones: Madrid con sus ocres otoñales, Galicia húmeda invernal, Barcelona que asocia a la primavera y Andalucía en el cálido sur asociada con el verano. España, 4 estaciones. Así quedó rotulado nuestro primer viaje. Y fue así que un 1 de octubre de 2015, en un vuelo de Air Europa, nerviosos, ansiosos, pero con mucha ilusión, con nuestro proyecto armado, partimos hacia España en nuestra primera aventura, con un equipo rudimentario, apenas una cámara Fuji y un celular LG, decididos a registrar todo para un consumo interno, para nuestro propio recuerdo, ya que estaba muy lejos de nuestro proyecto hacer un canal de YouTube. Por eso, lo que ven en esos primeros videos tiene la calidad que tiene, de video familiar. Pero eso sí, al retorno empecé a hacer mis primeras armas autodidactas en la edición, y existe una primera edición del viaje. Y además hicimos un diario de viaje, que también está guardado. Seguimos esta rutina para los primeros 5 viajes, videos más o menos prolijos y diario de viaje. Un viaje con muchas anécdotas, porque fue nuestra primera vez en muchas cosas: los hoteles en España, los trenes, la comida, los free tours y los tour pagos, y al final el cansancio que conspiró para que no conociéramos uno de los pueblos que habíamos programado, Ronda. La magia de Madrid, a la que tomamos como ciudad madre por cómo nos recibió a estos uruguayos debutantes, amable y generosa. Toledo, Ávila y Segovia, con la Edad Media fluyendo entre sus estrechas calles. El acueducto de Segovia, maravilloso primer contacto con el Imperio Romano, la paz de Santiago de Compostela, los paisajes de Coruña y Vigo, y luego el tremendo contraste con Barcelona, intensa y multitudinaria, con sus rincones tan particulares, desde el barrio gótico a las grandes avenidas con las clásicas esquinas en Ochava, sus cerros, el Tibidabo y el Montjuïc, la hermosa Plaza España y la Fuente Mágica con las cascadas, uno de nuestros lugares favoritos. Y Sevilla, con su energía especial, toda su tradición andaluza de cruce de culturas y también ligada con el descubrimiento y la conquista de América. La maravilla de Granada y la deuda con Córdoba, que nos recibió con su calidez y que no pudimos disfrutar por todo el cansancio acumulado. Y un retorno con gloria, con hermosos recuerdos, lindas fotos, filmaciones un poco precarias por los equipos y la inexperiencia,
y sobre todo sin deudas y con superávit, o sea que nos sobró plata. Quedaba armada la plataforma para un próximo viaje. Italia representó un escalón más arriba en desafíos, con 2 anécdotas fuertes al inicio del viaje. Una fue perder a Rita en Barajas. En Madrid hacíamos trasbordo al avión que nos llevaría a Milán, pero siempre hay que hacer migraciones, ya que Barajas es la puerta a la Comunidad Europea, o una de sus puertas. Y por lo común allí nos separábamos. Rita tiene pasaporte italiano y yo el uruguayo, así que en migraciones ella va a las ventanillas de los comunitarios y yo al resto del mundo. Y generalmente en esas ventanillas hay mucha más gente, por lo que Rita pasa más rápido y me tendría que esperar. El tema es que Rita no me esperó y siguió a la gente. Eso significaba bajar los ascensores, llegar al tren que comunica la Terminal 4 con el resto del aeropuerto y seguir de largo. Cuando terminé mi trámite migratorio no la vi y ni imaginé que ella había seguido de largo. La busqué por donde pude, bajé y subí, aunque no permiten subir luego que bajaste hasta el tren. Traté que la llamaran por altavoces y me lo negaron. Cuando estaba en el colmo de la desesperación recibo una llamada en el celular. En aquel momento, aunque no tuvieras cobertura, aparentemente las llamadas llegaban. No teníamos chip ni nada. Era Rita llamándome desde el free shop del aeropuerto en la otra punta y ahí me fui a reunir con ella. Y el otro desafío fue una tendinitis en la pierna derecha que me complicó los primeros días. Lo que más me preocupaba era no saber qué ocasionaba los puntazos de dolor atrás de la rodilla. Al final llamé al seguro y me mandaron un médico italiano al hotel que diagnosticó la tendinitis y me mandó reposo. ¿Qué reposo si esto era el inicio de un viaje?, le pregunté. Entonces me recetó paracetamol y santo remedio. Paracetamol que paré de tomar cuando llegamos a la Toscana porque tenía un compromiso de honor con el Chianti que se embotella allí. La pierna no volvió a dar problemas y pude disfrutar del resto del viaje. Italia fue la belleza encarnada. Nos encantó Venecia, sus canales, su Piazza San Marco, sus callejones donde nos perdimos, como corresponde, su magia. Florencia, magnífica, un museo a cielo abierto y con todo cerca, su hermosa catedral que subimos hasta su cúpula, el Museo de los Uffizi, el Ponte Vecchio, los jardines de Bóboli, la iglesia de la Santa Croce con las tumbas de Maquiavelo, Miguel Ángel, Donatello, Galileo, el David de Miguel Ángel en el Museo de la Academia, el mausoleo de los Medici, el Mercado Central, la iglesia Santa María Novella, puro renacimiento italiano, pura belleza. Y luego sus alrededores, Edad Media a full, San Gimignano y sus grandes torres, y Siena con su catedral que para mí es la más hermosa de Italia. Del frío y la lluvia toscanas al calor romano. Roma nos recibió gigantesca y acalorada. Y allí tomé conciencia que lo que parece cerca en los mapas en realidad queda muy lejos. Hago un paréntesis para agregar que para este viaje nuestro equipo se mejoró. Primero porque adquirí una cámara Nikon Coolpix P610 que es como el día a la noche respecto a la vieja Fuji, con calidad HD y una mejor estabilización de la imagen. Y que Rita se compró un celular nuevo con el que empezó a aportar material, aunque con una calidad de imagen un poco inferior. Además le di más uso a mi celular para grabar. De todas maneras, aunque puse mucho mayor cuidado en las imágenes, seguía siendo material familiar, sin ninguna pretensión de redes. Roma nos gustó, pero no nos sedujo. Visitamos el Foro y el Coliseo en un tour a pie muy completo, con mucha información. También la caminamos y mucho, agotadoramente. A Rita le fascinó la Fontana di Trevi, que visitamos de noche y de día. Hicimos 2 free tours, uno nocturno y otro diurno, este más completo, visitando el Panteón, distintas iglesias, la Piazza Navona y otros rincones singulares. También hicimos bus turístico y tuvimos nuestra anécdota con el Museo Borghese, donde tenía entradas y las perdí y para recuperarlas tuvimos que volver al hotel porque era el único wifi que funcionaba para mi celular y cuando volvimos solo pudimos estar media hora. De Roma a Nápoles en tren, pero no nos quedamos en Nápoles. Nuestro objetivo era Sorrento y hasta allí tuvimos que abordar el tren circumvesuviano o circumvesuviano en italiano, que es toda una aventura.
Sorrento nos fascinó con sus paisajes, su tranquilidad, la amabilidad de su gente. Y fue nuestra base de operaciones para visitar la costa amalfitana, donde celebramos el cumpleaños de Rita, más precisamente en Positano. Cruzamos a la isla de Capri, visitamos Pompeya y también Nápoles, que no nos dejó una impresión demasiado positiva. Paisaje de ensueño, a los que las fotos y grabaciones no hacen honor, algo demasiado hermoso. Y así terminó nuestro periplo italiano, a pura belleza. Al año siguiente, nuestro tercer viaje subiría un grado más en dificultad. Visitaríamos las Islas Británicas e Irlanda. Y nuestro viaje de ida incluiría cancelación de vuelo, retraso, pérdida de la conexión en San Pablo y extravío de equipajes. Con lo que traíamos en las mochilas hicimos los primeros paseos por Londres, que incluyeron visitar la Catedral de San Pablo, cruzar el Millennial Bridge, construido para celebrar el milenio, cruzar el Puente de la Torre, uno de los emblemas de la capital inglesa, y visitar la famosa Torre de Londres. Hicimos 2 free tours, uno sobre misterios y terrores de Londres, nocturno, y uno diurno más clásico. Pasamos por el Palacio de Buckingham, por el Parlamento y su famoso reloj Big Ben, que estaba en refacciones. Visitamos la Abadía de Westminster, impresionante por fuera y por dentro un cementerio, ya que se pasa caminando entre tumbas, algunas de personajes históricos, otros artísticos y otros literarios muy famosos. Y al tercer día resucitamos, porque el equipaje extraviado llegó al hotel. Gran felicidad. Se empezaban a componer las cosas. Ese día fue el que viajamos a York, la antigua ciudad fundada por vikingos y que luce encantadora con su entorno medieval, sus estrechas calles y sus casonas antiguas. York es mágicamente maravilloso y todo coronado con la impresionante catedral al más puro y delicioso estilo gótico. De Londres nos fuimos a Edimburgo, capital de Escocia. Edimburgo nos recibió tal como es, impresionante, y nos recibió con sol, algo bastante inusual en la capital escocesa. Hicimos también 2 free tours, uno clásico por los puntos más típicos de Edimburgo y otro a la tarde-noche sobre misterios de la ciudad, que los tiene y muchos. Visitamos la Royal Mile, que es una antigua calle que une el Palacio Real con el Castillo de Edimburgo. Hicimos 3 tours pagos también, uno a las Tierras Altas, lugares montañosos, cuna de historias de los antiguos clanes escoceses y su lucha contra los ingleses, llegando hasta el famoso lago Ness. El otro a las Tierras Bajas, donde visitamos la famosa capilla Roslin, que hiciera famosa la novela El Código da Vinci, y la última frontera del Imperio Romano al norte, el Muro de Adriano. El otro tour lo hicimos por nuestra cuenta y nos fuimos a la ciudad de Stirling, donde está el enorme monumento a William Wallace, el de corazón valiente, y su castillo, cuya visita estuvo muy buena por cómo lo tienen acondicionado, el castillo de Stirling, para revivir la vida de los reyes escoceses que tuvieron su residencia aquí. Y de Escocia a Irlanda. Dublín tiene sus espacios particulares, la calle O'Donnell, en la que estaba el hotel, la oficina de correos, donde comenzó la lucha independentista, que es del siglo XX, entre 1919 y 1921. The Spire, que es una curiosa escultura, una simple aguja de 120 metros de alto, también llamada Monumento de la Luz. Está también el Trinity College, famosa universidad que atesora en su biblioteca el libro inglés más antiguo, el libro de Kells. También están 2 iglesias emblemáticas, la Catedral de San Patricio y la Catedral de la Santísima Trinidad. Y hablando de emblemas irlandeses, de este lado también se encuentra la fábrica de cerveza Guinness, mi favorita. No teníamos expectativas de Dublín, nos gustó, pero viniendo de Edimburgo quedamos con ganas de ver algo más. Visitamos otros puntos de la isla, como la ciudad de Galway, muy pintoresca, los famosos acantilados de Moher, en la costa oeste de la isla. Fuimos a Irlanda del Norte, donde visitamos la curiosa formación volcánica llamada Calzada del Gigante, y la capital, Belfast. Este viaje inauguró los bonus tracks, es decir, tiempo adicional en otro país para completar visitas que no habíamos podido realizar en su momento. Así, en esta oportunidad, visitamos nuevamente España para conocer en Madrid el monasterio del Escorial y luego ir a Toledo para poder ver la catedral que no conocimos en la primera visita
y hacer un tour nocturno de leyendas y misterios. En definitiva, fue un viaje muy completo, pero por todos los inconvenientes iniciales, su recuerdo me sigue dejando un retrogusto amargo. En 2018, luego de un viaje relámpago a Cartagena de Indias en Semana Santa, gran e inesperada experiencia, tocó viajar al país turístico por excelencia de Europa que aún nos quedaba pendiente, Francia. El plan para Francia era un viaje casi cuadrangular, partiendo por París y alrededores, después dirigirnos hacia el este, la ciudad emblemática de la frontera con Alemania, Estrasburgo, luego al sur y conocer la Costa Azul haciendo base en Niza. Posteriormente, siempre por el sur, irnos al oeste, al Languedoc, y viajar en el tiempo a la Edad Media visitando Carcassonne y sus míticos alrededores. París, pese a mis prejuicios previos, nos trató bien. Nos alojamos en un apartamento en el barrio latino y literalmente se convirtió en nuestro barrio, cálido y amable. Caminamos mucho París, pero también nos valimos del bus turístico con las 3 o 4 líneas que tenía en aquel tiempo para conocer las zonas más emblemáticas de la capital francesa. También contratamos 2 free tours, uno por la parte clásica de París y el otro por la zona de Montmartre. Así, conocimos la Catedral de Notre Dame antes que se prendiera fuego, el Louvre en el que estuve más tiempo del debido admirando el antiguo Egipto, la Torre Eiffel con la subida incluida, el Arco del Triunfo con subida incluida también tiene mejor vista que la torre porque incluye a la torre en la vista. El Teatro de la Ópera, Montmartre y sus pintores para turistas, la Iglesia del Sagrado Corazón y una tremenda vista de París al atardecer, la tumba de Napoleón, pasear por la ribera del Sena por la noche, el maravilloso Jardín de Luxemburgo, caminar por la Avenida de los Campos Elíseos y disfrutamos hasta cosas más mínimas como ir al supermercado de la esquina para comprar elementos para el desayuno. Realmente cambió mi perspectiva de París en este viaje. También visitamos lugares importantes cercanos a París. Un infaltable, el Palacio de Versalles y sus jardines, el lujo palaciego de los reyes franceses y el magnífico arte de la jardinería francesa en su máximo esplendor. También fuimos a Chartres a conocer su famosa catedral y un poco más lejos al maravilloso Monte Saint-Michel, esa fortaleza medieval que a veces es un monte entre la arena y otras una isla rodeada de mar. De París a Estrasburgo, una ciudad que nos maravilló por su diagramado, sus casas tan pintorescas, la parte antigua rodeada de agua por la canalización del río Ill, que incluye hasta esclusas, y por supuesto su imponente catedral de piedra rojiza resaltando por sobre toda la ciudad. Y de la frontera este nos fuimos al sur, a la Costa Azul. Allí hicimos base en la ciudad de Niza con su magnífico paisaje costero y por cercanía visitamos el Principado de Mónaco y el famoso balneario de Cannes, todos con hermosas ramblas donde se combina costa y montaña. Hablando de montañas, también hicimos una excursión a pueblitos más lejanos a la costa y encaramados en las ramificaciones de los Alpes marítimos. Saint-Paul-de-Vence fue el más llamativo, un pueblo medieval fundado por los templarios y que hoy está dedicado al arte, con un montón de galerías turísticas y la historia de haber sido residencia de varios pintores famosos. Hablando de Edad Media, de Niza, nos fuimos en tren hacia el oeste, a las tierras occitanas,
y allí paramos en Carcassonne, que podría ser una ciudad como cualquier otra si no fuera porque cruzando el río Aude encontramos a la antigua ciudad medieval, amurallada y reconstruida como si estuviéramos en pleno siglo XIII. Fueron momentos realmente mágicos los vividos entre las murallas de Carcassonne en otro tiempo, en otro lugar. Y allí hicimos base para conocer lo que queda de los castillos cátaros. Alquilamos un auto y nos fuimos al último bastión cátaro, Montsegur, donde sitiados por las fuerzas reales, 200 cátaros se inmolaron en las llamas de la hoguera antes de entregarse. También fuimos a un castillo que fue cátaro y luego dejó de serlo, Peyrepertús, una verdadera ciudad en la cumbre de una montaña dominando un paisaje impresionante. También aprovechamos a visitar el enigmático pueblo de Rennes-le-Château, con su personaje legendario, el abad Berenger Saunier, y el misterio de su iglesia, con sus singulares símbolos, y la historia de su enriquecimiento en poco tiempo que dio lugar a muchos libros de presuntas investigaciones o netamente novelescos, como el Código da Vinci. El bonus track de este viaje incluyó una nueva visita a Londres. Nos fuimos a París, donde tomamos el tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha y lleva directamente a Londres. Teníamos un pendiente con Londres, a partir de las famosas 16 horas perdidas del viaje anterior. Aprovechamos para visitar el Museo de Historia Natural, impresionante. También quisimos visitar el Hyde Park, el clásico pulmón verde de la capital de Inglaterra, y ver el letrero de Piccadilly Circus, que el año anterior estaba en reparaciones. También visitamos Temple Church, la famosa iglesia templaria que aparece en algunas novelas de Dan Brown, y la National Gallery, el museo de arte que está en la Plaza Trafalgar. También visitamos la Biblioteca Nacional que estaba enfrente al hotel. Nos quedaron muchísimas cosas por ver, es lo que tiene Londres, es interminable. Un viaje redondo del que nos quedan hermosos recuerdos y sobre todo de haber podido cumplir con todo lo planificado. Al año siguiente la visita fue a una de las joyas escondidas de Europa, Portugal. Fue el país que menos expectativas teníamos, así que toda impresión iba a ser en general positiva, ya que no teníamos punto de decepción. Lisboa nos gustó con su aire un tanto decadente, un venido a menos aparente, porque en realidad parece bastante cuidada la ciudad. Lisboa es una ciudad como Roma, sobre 7 colinas, que conforman barrios diferentes. Por ejemplo, Baixa, el lugar bajo donde está el centro, el barrio alto, que se confunde con Chiado, a los que se puede ascender por un funicular, barrios bohemios con mucha movida cultural, Alfama, donde se encuentra el castillo de San Jorge y hermosos miradores, y 2 barrios más lejanos, en ambos extremos de la ciudad, Belén, con su fabuloso monasterio e iglesia de los Jerónimos, su monumento a los descubridores, su torre de Belén y su fábrica de pasteles de nata, típicos de Portugal, y por otro lado el Parque de las Naciones, moderno y futurista. En el video de Portugal narré la peripecia que tuvimos con el metro, que quedó Rita sola en la estación porque la puerta del metro se cerró conmigo adentro, y toda la desesperación de buscarla en la estación central acudiendo a la policía hasta que pude encontrarla. Ciertamente que fue el momento más crítico de todos nuestros viajes. Visitamos varios pueblos y ciudades cercanos a Lisboa, Sintra, con su enigmática Quinta da Regaleira, y el Palacio de Sintra, sumamente singular. Fuimos a Tomar, un pueblo con un castillo totalmente templario, de los pocos que quedan sin destruir.
Y luego partimos al sur a conocer la zona del Algarve y uno de sus balnearios, Lagos. Visitamos sus curiosas playas con formaciones de arenisca y sus cuevas costeras como la magnífica Gruta de Benagil. Posteriormente viajamos al norte, a conocer Oporto, hermosísima y muy particular ciudad a orillas del río Duero, con empinadas cuestas y paisajes característicos. Allí también visitamos dos ciudades históricas, Braga y Guimarães, esta última antigua capital del Reino de Portugal. Y cerramos nuestro periplo por Portugal yendo al Valle del Duero, con hermosos paisajes, donde se cultiva la uva con la que se hace el famoso vino de Oporto. Allí navegamos por el río Duero disfrutando de su belleza y, por supuesto, hicimos cata de vinos. Este viaje tuvo un bonus track extenso. Atravesamos la península ibérica para visitar nuevamente Barcelona. Teníamos dos pendientes: conocer la Sagrada Familia y visitar el espectacular monasterio de Montserrat y su famosa Virgen Negra, la Moreneta. La Sagrada Familia nos impresionó como obra de arte, no tanto como lugar dedicado a lo espiritual. Distinto fue el caso de Montserrat, desde lo impresionante de su ascenso en teleférico hasta ese monumental despliegue arquitectónico entre el macizo de piedra a casi 1000 metros de altura. Como nos llovió, no pudimos recorrer los muchos caminos que conducen a sitios muy interesantes, pero fuimos premiados por una actuación del coro de la escolanía del monasterio que estuvo muy emotivo. La otra escala la hicimos en un microestado, Andorra, un principado enclavado entre los Pirineos. Estuvimos en su capital, Andorra la Vieja, muy pintoresca y con un entorno de altas montañas y el muy caudaloso río Valira que la atraviesa. Volvimos luego a España para visitar Bilbao, la ciudad más importante del País Vasco. Una ciudad que se ha transformado de un sitio muy contaminado hasta los años 80 del siglo pasado, que luego viró a una ciudad moderna, limpia, con un paisaje urbano que alterna lo antiguo con lo contemporáneo, donde visitamos su casco histórico, su inmenso mercado, las riberas de la ría que la atraviesa, la parte moderna con el Museo Guggenheim. Y hasta llegamos al distante barrio de Guello, con sus playas y sus opulentas mansiones. Aquí es donde está ahora el puerto de Bilbao.
Y la última etapa la hicimos en Burgos, antigua ciudad española, importante escala en el Camino de Santiago y con una de las pocas catedrales bastante góticas sin demasiada contaminación barroca. El hotel quedaba justo enfrente de la catedral, así que fue nuestra compañía permanente. Es la ciudad del legendario Cid Campeador, que tiene su estatua en una avenida céntrica. Tiene un importante cerro con los restos de un castillo o fortaleza. Restos es un decir porque no queda casi nada, pero hay una preciosa vista desde allí. Está el importante Museo del Hombre, dedicado a la evolución del hombre y con importantes reconstrucciones de los primeros pobladores de la península. Y así terminaron nuestros viajes antes que llegara la noche sobre el mundo. Los planes de 2020 y 2021 tuvieron que ser cancelados. Eso sí, siempre mantuvimos la esperanza de volver a viajar, cosa que ocurrió a partir de 2022, año en que nació este canal. Pero eso dará para una segunda parte de recopilación en esta conmemoración de 10 años de viajes de Rita y yo.